Muchas gracias. Bien, pues vamos comenzando esta conferencia y antes de darle la palabra a la maestra Clarita Martínez, quiero agradecerles a todos por aceptar esta invitación, por estar aquí reunidos en esta sala de Zoom de Alta Zacatecas, la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. Hoy tenemos programada la conferencia de la maestra Clarita Martínez titulada Piratas Existenciales, cuando perdemos algo valioso en nuestra vida. Bien, la maestra Clarita Martínez es psicóloga clínica, doctoranda en psicología, tiene un posgrado en logoterapia y análisis existencial por la Universidad de Flores, Argentina. Es diplomada en logoterapia y análisis existencial también, especialista en docencia universitaria, logoterapeuta y analista existencial de niños, adolescentes y adultos. Es también la directora de la Red de Logoterapia e Infancia Faros de Sentido, docente e investigadora en el área clínica humanista existencial en varias universidades colombianas. Es conferencista, tallerista y docente internacional con temas de logoterapia, con énfasis en logoterapia e infancia en países como Colombia, Chile, Perú, Argentina, Nicaragua, Brasil, Guatemala, Uruguay, Austria, Rusia y, por supuesto, México. Perteneciente al grupo de investigación Resilio de la Universidad Javeriana, también es escritora, coautora del libro Logoterapia en Acción, coautora del libro Familias Resilientes, de la adversidad a la alegría, coautora del libro Ternura, la revolución pendiente, autora también del libro Caminos para una crianza con sentido, educando desde la coherencia, del abismo a la depresión. También es autora del libro Del abismo a la depresión, a las cumbres de una vida en plenitud, comprendiendo, previniendo y acompañando los estados y episodios depresivos. También es directiva de AMES, la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Orgullosamente para nosotros también es nuestra madrina de Alta. Ella vio nacer este proyecto, nos estuvo aconsejando, asesorando, guiando para tomar las mejores decisiones. Por eso hoy a ella le da mucha alegría ver que Alta ya no es un bebé, ya es un adolescente, como dice, y además es docente de nuestros diplomados. Maestra Clarita, qué gusto verte aquí con nosotros, qué gusto saber que estás bien. Gracias por tomarte este tiempo y adelante con tu conferencia, Piratas Existenciales, cuando perdemos algo valioso en nuestra vida. Bienvenida, maestra. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí bien? Bueno, esperemos que no nos entren piratas a la conferencia, Iván. No, mentira, no. Esperemos que no nos saboteen la charla unos piratas existenciales. Bueno, abrir este viernes con una sonrisa, con un poco de humor, con la alegría de compartir siempre juntos, de unir países, de unirnos más allá de la distancia, poder que nuestros corazones estén juntos. Sé que hay personas de diferentes países, pues México que es como mi, ¿cómo se llamaría? Pues ahí la Virgencita de Guadalupe que aquí me está aquí acompañando. Yo siempre la tengo aquí de ecoterapeuta en mis consultas y en mis conferencias también. Y bueno, agradeciendo a Iván, a Paco, a Patti, porque Alta, estoy orgullosa de ese crecimiento, de cómo acompaña a las personas. Me gustan mucho los diplomados porque son de temas diferentes, hay investigación,
hay difusión de la logoterapia, pues aquí también nos une Víctor Frankl. Le agradezco a todos los que este viernes, les decía que hay un frío terrible aquí en Bogotá, pero aquí estamos aquí juntos, compartiendo un cafecito juntos y encendiendo para todos un faro de sentido, que es una luz de unión, de esperanza, de confianza para todos. Iniciamos la conferencia con luz y con un faro encendido. Bueno, entonces hoy nos convoca aquí, vamos al punto, y nos acompaña desde Montería, Colombia, la costa de Colombia, Oaxaca. Bueno, aquí estamos todos nuestros navegantes del sentido. Algunos dirán, ¿y este tema por qué? ¿De dónde sale ese título de esa conferencia? Bueno, en el último año de pandemia, pues para no enloquecerme, me puse a escribir un libro y el tema que utilicé fue temas asociados al mar. Y empezaron a venir ideas sobre cómo integrar ese símbolo del mar. Bueno, ya estaba el faro de sentido. Y empecé entonces a hacer como un símil, una comparación del navegar, del mar, de las tormentas, de los piratas en relación a las situaciones existenciales que afrontamos, a las situaciones que vivimos. Y vi pues que era como un símbolo, una herramienta que llegaba a niños, adolescentes, adultos. Yo acompaño en psicoterapia a niños, adolescentes, adultos, y necesitamos herramientas para trabajar en la percepción de sentido, en ampliar el sentido de la vida, en rescatar a personas pues que están, digamos, en situaciones fuertes de sufrimiento. Y surgió ese símbolo eh, del libro La Fuerza Interior. De ahí sale como todo el símbolo. Entonces yo quiero que entremos imaginariamente en el símbolo de que somos navegantes en el sentido de la vida, es decir, que emprendemos viajes, que tenemos un barco. Yo voy a empezar mi viaje de hoy con este barco de acá. Este barco de aquí viajó volando desde Buenos Aires. Entonces con este barco me inspiro. Este fue un barco que me regaló una gran amiga, mi amiga Mirta en Argentina. Lo construyó su padre. Y este es un legado que tiene mucho cariño y mucho amor. Entonces yo cuando me imagino este barco navegando y yo por allá adentro navegando en la vida. Entonces, vamos a utilizar esos símbolos. Quiero que a medida que vamos avanzando en la conferencia, ustedes también vayan haciendo como ese ejercicio personal de identificar algunas cosas de ustedes. Si no quieren ponerse trascendentes, no importa. Solamente poder tomar algunos elementos, algunas herramientas para trabajar en el futuro, si ustedes son terapeutas o si acompañan a personas en diferentes tipos de situaciones o simplemente para hacerlo ustedes mismos o con sus hijos o familiares. Es decir, siempre la logoterapia está abierta como decía Víctor Frankl, al hombre común de la calle, a poder acompañar a muchas personas en situaciones de sufrimiento. Entonces, vamos, entonces les voy a compartir aquí, voy a ir quitando y poniendo la imagen y vamos a adentrarnos entonces a ese camino de los piratas existenciales. Entonces, con ese símbolo del mar, de los piratas, vamos a imaginarnos que ya estamos en mar abierto. Los símbolos asociados al mar, el mar sería como las situaciones, las circunstancias que aparecen en la vida y siempre está en movimiento. El mar siempre está en movimiento, es decir, la vida siempre está en constante cambio. A veces se nos olvida y a veces queremos tener el control. Queremos controlar las cosas y sabemos, bueno, yo creo que la pandemia nos mostró las situaciones de no control, de incertidumbre, pero también nos mostró los recursos personales, que es importante saber cómo estamos, con quién navegamos, quién es el capitán, cuáles son esos piratas. Vamos a hablar hoy especialmente de todos los símbolos, porque cada uno tiene un símbolo,
vamos a hablar pues solamente nos vamos a centrar hoy en los piratas. Y la característica de un pirata es que asalta, aparece en el momento menos pensado. Los barcos piratas eran barcos livianos, generalmente los muestran como grandes barcos, pero generalmente son barcos livianos para poder avanzar más rápido y poder asaltar el barco. Eh, Generalmente su objetivo es arrebatar los tesoros, es tomar lo más valioso y huir, dejando atrás a su paso muerte, destrucción, violencia, sufrimiento, eh, o sea, todo el símbolo de no paz, de no tranquilidad, de desasosiego, de oscuridad. Ese es como el símbolo que vamos a tener como desde lo existencial. Este símbolo del mar me ha hecho como también investigar un poco respecto como a esos símbolos. Y realmente somos navegantes en el sentido de la vida, pues porque Víctor Frank nos planteaba que la vida siempre tiene un sentido, no importan las circunstancias, a pesar que en el momento yo no le encuentro un sentido, navegamos porque estamos en búsqueda, porque descubrimos el sentido. Así cuando uno navega, uno, aunque aparentemente tenga un destino, tenga una meta, el viaje es impredecible, no sabemos qué vamos a encontrar, así es la vida. Tenemos esa posibilidad de avanzar, de navegar, la vida siempre es avance, cambio, movimiento, y emprendemos viajes de diferente tipo, viajes en lo afectivo, viajes en lo laboral, viajes en lo familiar. Algunos viajes son forzados porque no queremos, a veces queremos quedarnos en puerto seguro, pero tenemos que adentrarnos en un viaje, y la vida son viajes. Y siempre cuando uno emprende un viaje, uno tiene una sensación de emoción, a veces también de esperanza, a veces de incertidumbre, a veces eh, de confianza, de que bueno, tengo los elementos y las herramientas para emprender ese viaje. Y el mar, que es inmenso, que tiene una superficie, pero pasan muchas cosas en su fondo, serían las situaciones de la vida, el contexto en el que estamos, las circunstancias, el otro, el mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de personas, de la naturaleza, de los animales, del mundo en el que estamos, del contexto social, político, económico. La logoterapia no se separa, no se abstrae de un contexto, como es existencial, es en el momento, tiempo, espacio, circunstancia, persona, y siempre está, digamos que la dimensión trascendente, que es eso que no entendemos, esa dimensión del misterio. Siempre buscamos un puerto seguro, o sea, queremos llegar a un lugar donde sintamos confianza, donde nos sintamos acogidos, protegidos, o simplemente un descanso de ese viaje. Entonces, un puerto seguro puede estar asociado, por ejemplo, a nuestra familia, a las personas que amamos, a ese tipo de situaciones o circunstancias que nos brindan paz, confianza, fe, eh, que nos dan esa fuerza interior. Entonces, hay puertos seguros internos y puertos seguros externos. Hay espacios donde nos sentimos más seguros que otros en esta pandemia que aún estamos realmente. Han cambiado las circunstancias, pocos puertos seguros y poco a poco hemos vuelto a recobrar la seguridad y la confianza interior y también pues en las otras personas, a pesar de que siempre van a haber tormentas y tsunamis y dificultades. Y siempre van a haber situaciones de incertidumbre, es decir, situaciones que no esperamos, situaciones, llamémoslo así, de no control,
que podemos visualizar de lejos o a veces simplemente aparece y no sabemos qué hacer. Pero hace parte de la existencia realmente, hace parte de vivir. Entonces somos navegantes, el sentido, siempre estamos ahí en siendo cuestionados, siendo interpelados por la vida. Y Víctor Frank decía que me gusta mucho esa posición de Franklin, donde dice que hay libertad, pero también hay responsabilidad. Y responsabilidad viene de responder, es decir, de la habilidad que tenemos de responderle a la vida. Entonces, vamos navegando, pero también somos responsables de a dónde vamos, con quién capitanea ese barco. Y se habla mucho del sentido y muchas veces digamos, ¿qué es eso del sentido? Hay dos frases de Frankl que me iluminan mucho. Bueno, hay muchas acepciones sobre el sentido y más que entenderlo hay que vivirlo. Y me gustan dos. Una, donde Franklin dice que el sentido es una posibilidad en el trasfondo de la realidad. Entonces vemos a este hombre que está aquí ahogándose. En ese momento él quiere sobrevivir. O sea, se está ahogando y lo único que le interesa está casi perdido. Y él no ve que atrás, bueno, vemos que el panorama es terrible. Tormenta, o sea, el mar está completamente fuerte, alborotado, pero atrás de él hay un barco. No sabemos si es un barco pirata o es un barco que lo puede salvar. No sabemos si ese barco lo vio o no, pero me gusta esa palabra de Frank, lo dice en el trasfondo de la realidad. Es decir, cada uno vive su realidad, una realidad personal, ineludible, única, eh, eh, intransferible, nadie sabe qué tienes tú en tu interior, ahí está tu vida. Pero para descubrir el sentido, tengo que ver el trasfondo de la realidad, es decir, tengo que ir más allá, debo buscar, es como ese, eh, está ahí frente a mí, pero debo tener una intencionalidad para descubrir el sentido. No se da mágicamente por sí mismo, está ahí, se presenta ante tus ojos pero es una posibilidad. Y me gusta la siguiente definición, que es una posibilidad valiosa. Entonces, el sentido es la posibilidad más valiosa en cada situación. Esto lo trae Alfred Lange, discípulo de Viktor Frankl. Entonces, yo uno las dos. Entonces, el sentido sería entonces la posibilidad más valiosa en el trasfondo de la realidad. Y me gusta también esta imagen, yo sé mucho de imágenes y de símbolos, ayuda mucho también a comprender algunas cosas. Y me gusta mucho esta imagen porque es un faro, pero es una vela, pero es una vela acompañada, que es lo que Frank llamó el suprasentido, que es un sentido más allá de uno mismo. Uno descubre un sentido, pero a veces hay sentidos más allá de la propia comprensión, eh, que nos permite incluso, a pesar de que no encontremos un sentido, confiar que la situación en la que estamos pasando, difícil, de sufrimiento, de incertidumbre, de vacío existencial, quizás de algún tipo de dolencia psicológica o física, en algún momento yo voy a encontrar un para qué de la situación, pero un para qué valioso, y es una posibilidad de muchas, pero a veces pues no encontramos ni siquiera una posibilidad. Por eso necesitamos a veces alguien que nos acompañe y nos oriente en esa búsqueda, en esa luz. No viajamos solos, tenemos una tripulación, vamos en un barco en donde no podemos, digamos, ser como los toderos, decimos acá en Colombia, que hacemos todo, no. Necesitamos esos tutores de resiliencia, son esas personas valiosas que nos acompañan, familia, amigos, compañeros de trabajo, las personas con las que convivimos, con las que cada uno tiene un rol, una función,
y yo tomo el símbolo que vamos en el mismo barco, aunque a la final cada uno también tiene su propio barco, o sea, esa figura la pongo en doble dimensión, es una visión dimensional, donde yo voy en mi barco, pero también posiblemente yo puedo hacer parte de la tripulación de otra persona, aunque yo capitaneé mi barco, que es este, que sería mi propia existencia. Entonces, en ese sentido, parte del camino es asumir en algún punto la responsabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que somos capitanes, significa que debo liderar mi vida, debo ser consciente que en algún momento debo tomar decisiones, que en algún momento es mi responsabilidad vivir una vida plena de sentido, dice Víctor Frank, pero no es fácil. Me gusta esta frase que él plantea, donde plantea una situación, dice que el barco navega hacia una dirección, hacia el este, y otro barco hacia el oeste. Y el viento sopla para ambos el mismo viento. Dice, ¿hacia dónde van los barcos? ¿Qué hace que un barco tome en una dirección? Entonces, es la posición de las velas, el viento. Y entonces Franklin dice, a la final, no importa que el viento esté en contra, el capitán, cómo de alguna forma oriente el barco con el timón, cómo oriente las velas, cómo sepa, digamos, dicen que un capitán nunca se hizo capitán con un mar en calma, sino el mar, llamémoslo así, fuerte es el que hace un capitán diestro. Entonces, ¿cuántas veces hemos capitaneado nuestras situaciones de vida y en qué momentos hemos delegado quizás una responsabilidad, en qué momentos no hemos tomado las riendas, en este caso el timón de nuestro barco, o muchas veces decimos, ay, yo no quiero más capitanear este barco. Estoy cansado, estoy cansada, estoy agotada, no quisiera más. Pero en muchas ocasiones necesitamos ponernos, pues, asumir la capitanía. A mí me gusta que vamos a aprovechar el viernes, vamos a ir de rumba, no mentiras, acá disfrazándonos de capitán. Nos ponemos el sombrero, nos ponemos el vestido de capitán y a veces da susto ser el líder porque implica tomar decisiones, implica asumir una posición de coraje, de valentía. La existencia nos invita a ser capitanes de la existencia, de poder incluso también en algún momento saber con qué tripulación estamos, en qué momento podemos de pronto delegar algo, en qué momento podemos ir a descansar, en qué momento el mar está tan fuerte y está tan picado, decimos aquí, que no sabemos un poco hacia dónde dirigirnos y toca después echar el ancla, parar y saber luego hacia dónde nos dirigimos. Entonces el capitán es fundamental en el barco porque toma decisiones, porque el hecho de tomar decisiones no implica necesariamente tomar buenas decisiones. A veces pues nos equivocamos en las decisiones, pero es mejor equivocarse a no elegir, mejor equivocarse a no vivir la vida que corresponde vivir. Entonces les voy a volver acá, perdón, volver a compartir la pantalla. Denme unos segundos que se me perdieron, ya los encontré. Entonces, en ese camino donde está el capitán, donde necesitamos elegir, tomar decisiones, donde somos navegantes del sentido, donde también navegamos acompañados, no estamos solos. La existencia implica vínculos, implica relaciones, implica encuentros existenciales, desencuentros también, no solamente encuentros, sino también desencuentros. Igual seguimos navegando. Cada edad implica un momento diferente en esa navegación. Cada edad tiene un destino, cada edad tiene una meta, cada edad va cambiando la tripulación,
va cambiando ese navegar poco a poco. Aparecen tormentas, tempestades, tsunamis, a veces amenazan pues con destruir eso valioso. No hay control, simplemente estamos a merced de la situación. A veces salimos adelante, a veces naufragamos, pero siempre me gusta confiar en lo que Víctor Frank plantea como el poder desafiante del espíritu, esa capacidad de oposición de la persona a las circunstancias, de esa fuerza interior que permite en un momento dado, a pesar de todas esas circunstancias, poder avanzar. Pero pues dentro de esas tempestades aparecen los piratas. Y los piratas sí pueden ser de alguna forma esperados. Los barcos piratas en el mar, como hablamos al inicio, pues aparecen con la intención de robar y de quitar lo valioso. O sea, no van de paseo. Es decir, no van simplemente ahí, vamos a ver qué encontramos. No, saben a dónde van, ubican el sitio, el barco que hay. Ya sabemos que en ese barco hay algo valioso, hay algo importante. Entonces vamos a ir a arrasar con todo, no importan las consecuencias y no importa las circunstancias. Entonces esos barcos piratas me gusta mucho como contar un poco la historia sobre el símbolo y después nos adentramos en el lenguaje logoterapéutico. Entonces los piratas existenciales que vienen y asaltan lo más valioso y arrebatan nuestros tesoros. ¿Qué es eso valioso que nosotros tenemos en nuestras vidas? Cuando hablamos de lo valioso no estamos hablando de las cosas materiales, lógicamente, pero estamos hablando de nuestros valores, de las personas que amamos, de quizás, aunque sean algunas cosas materiales, representan quizás el trabajo de muchos años, tener una casa, tener como lo necesario para poder vivir, poder responder a ciertas exigencias de la vida y lo valioso implica para cada persona algo diferente. De pronto ese tesoro para unos puede ser su pareja, para otros la familia, para otros la pareja, la familia, el trabajo, su salud, valores que te sostienen en la existencia porque de ahí son tus decisiones. Sin embargo, pues aparecen los piratas. Los piratas, su intención es dañar, matar, robar, enriquecerse sin piedad. Es decir, un pirata es un símbolo de no piedad. Tú no puedes a un pirata decirle, ay, por favor, conversemos. No, si aparece un pirata en tu barco, es a luchar. O sea, necesitas sacar esa fuerza interior. En este caso, en lo real, cuando aparecía pues un pirata, o se rendían o peleaban. Vamos a ver, algunos piratas permitían que se rindiera el barco, otros no permitían rendición, sino que iban de una vez a matar, a arrasar. A veces robaban el barco cuando eran barcos valiosos, mataban a toda la tripulación, se llevaban el barco cuando eran barcos así magníficos, grandes. Lógicamente los piratas son barcos ilegales, navegan sin licencia, en alta mar, son grandes navegantes, serían como capitanes que torcieron su camino, por decir de alguna forma. Y pues el pirata estaba asociado como a símbolo de riesgo, de fuerza, de aventura, de ir en contra de la ley. Entonces los piratas tienen unos símbolos. Vamos a ver más adelante que algunos piratas adoptaban símbolos. Por ejemplo, está el símbolo de la calavera, de los huesos. Entonces ellos habían como estereotipos. Vamos a ver que muchos de los piratas adoptaron como una especie como de
disfraz, pero de una forma también de amedrentar. Era como una imagen de poder, de fuerza, de asustar. Y investigando, encontré que los piratas, casi todos los piratas, los pintan, los colocan tapando un ojo, lo colocan acá, en el ojo izquierdo o el ojo derecho. Y resulta que no es porque le hayan quitado el ojo. Resulta que el pirata se coloca ese parche en el ojo para mejorar su visión nocturna, para poder, cuando se empieza una pelea, que eran con espadas en la cubierta del barco, generalmente la pelea terminaba dentro del barco, entonces el cambio, si era de día, el cambio de luz, si yo pasaba de la luz a la oscuridad, el ojo se demoraba mucho en adaptarse a la visión nocturna y se colocaba en ese parche como una forma de adaptarse a la oscuridad y poder luchar más rápido. Entonces los piratas eran terribles, o sea, se inventaban las formas para poder sí o sí ganar y tener una ventaja. Entonces, ese símbolo, llamémoslo así, del pirata, ahí es muerte, aquí estoy y ahí está el pirata. ¿Cuántos piratas tenemos en nuestra existencia? ¿Cuántos piratas han llegado en nuestra vida? Vamos a ir poco a poco, ir trayendo el símbolo como del pirata existencial. Y me gusta mucho porque me hace pensar en los dos momentos para no colocarnos necesariamente en el lugar de víctimas, cuando a veces también nosotros hemos sido piratas, con también en qué momento nosotros hemos quitado la tranquilidad, hemos con o sin intención hecho daño a alguien, hemos contribuido con un sufrimiento a alguien, con alguna mala decisión también, hemos quitado algo valioso de ese tesoro interior. Entonces somos esos piratas también. Entonces, la idea es irnos poco a poco quitando, descubriendo esos piratas externos e internos, ir descubriendo esas situaciones de vida, cuáles sí podemos controlar, cuáles no, pero ese pirata siempre está ahí, va a estar ahí en nuestras vidas. A veces los llevamos dentro de nosotros mismos, con nuestros comportamientos, con algunos rasgos de personalidad, con algunas situaciones que repetimos y dice, pero ¿por qué siempre me equivoco? Siempre me tropiezo con la misma piedra o en qué momento siempre me saltan los mismos piratas y yo no hago nada, porque siempre me toman por sorpresa. Entonces vamos a ver que aunque existan los piratas o situaciones que no puedo controlar, en algún momento podemos decirle como a ese pirata, me quito esto, no, chao pirata, o yo decir, ¿qué situación pirata tengo yo también? ¿En qué situaciones yo me convertí en un pirata? Con mi temperamento, con ciertos comportamientos, con cierto tipo de situaciones que no cambio. Entonces también es una invitación de verlo de ambos lados, no como solamente recibir, sino también en qué momento yo lo soy. Y es una invitación también en lo existencial a veces, no como lugar de víctima, sino también como un lugar tranquilo, relajado, autoconsciente, de poder decir, bueno, no quiero más esto en mi vida, no quiero más piratas en mi vida, quiero estar conectado con la tranquilidad. Hay algo muy importante, y es que los barcos piratas tienen banderas, es decir, yo los puedo identificar de lejos. Los piratas habían unos sitios, generalmente en el Caribe, eran sitios especiales donde uno encontraba a los piratas. Hay piratas famosos, Barba Negra, unos piratas más famosos, Francis Drake. Ustedes han visto que los piratas también tienen como un arete. Decían que era una forma de, pues primero de demostrar que han robado cosas valiosas, era una forma también como de, algunos era una forma de demostrar que habían pasado, que eran grandes navegantes, los piratas son bien hábiles, eh, querían como pasar por estrechos difíciles para navegar,
Y era una forma de decir, mire, yo he pasado por acá, soy un gran navegante y pocos han logrado. Un sitio de esos era el Cabo de Hornos. O sea, cruzar ese estrecho, pocos navegantes pasaban y los piratas en su habilidad los lograban pasar. Parte de, digamos, del ser pirata era mostrar que soy un pirata. Porque es importante este símbolo de los piratas, porque yo puedo divisar a lo lejos que viene un pirata por la bandera. Sé qué tipo de pirata es. Y vamos después en la segunda parte, cuando vayamos cerrando la charla, eh, que uno podría identificar de lejos, antes de que lleguen, cuáles son esos piratas en mi vida por el tipo de banderas. Todos son símbolos. Entonces voy a traer algunos símbolos de barcos piratas para también uno poder traer ese símbolo en mi vida. Yo de lejos, solamente con ver la bandera, sé ese pirata en mi vida, qué es, qué sufrimiento innecesario es, qué situación puede venir, que yo puedo también prever. Entonces, los piratas, las banderas representan pues lógicamente muerte, destrucción. También era una identidad. Entonces, cada pirata tenía la identidad de su bandera. Hay un pirata famoso que se llama Jack Rackman. De ahí salió la inspiración de Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Y él pues puso pues famosa pues esta bandera de las dos espadas con la calavera porque mostraba que su tripulación eran grandes espadachines y eran feroces. Esta era la bandera de, de Barba Negra, que se llamaba Edward Teach, un pirata británico que sirvió a la corona y después desvió su camino y era el más bravo de todos los piratas. Era un tipo altísimo, grande, fuerte, se dejó crecer una barba que le salía desde los ojos y hacía como unas trenzas, se encendía a veces el cabello para que le saliera humo y se hacía como, se disfrazaba y solamente, o sea, tenía 4 barcos gigantes, cada uno con 40 cañones. La gente decía, uy, no viene Barba Negra, nos rendimos, ni siquiera luchaban. Y muchas veces era como, decimos acá, con pura imagen, ¿no? Pero a la final, el que no, el que se, llamémoslo así, el que se resistía, pues lógicamente le iba mal. Esta es otra bandera pirata de Henry Avery, que cambió un poco el color de fondo y siempre muestran pues destrucción. Ya en la vida, en lo existencial, encontramos piratas internos y externos. Es decir, piratas que nosotros sabemos que nos quitan la paz, que nos destruyen, que son comportamientos, que son pensamientos autodestructivos, situaciones de vida que sabemos que debemos cambiar y no cambiamos, pero también hay situaciones de piratas externos que llegan a nuestra vida, que no tenemos un control. Entonces vamos a ir identificando dentro de esos piratas internos y externos. Cuando hablamos de piratas existenciales internos y internos, estamos hablando de pseudosentidos, es decir, de falsos sentidos, de antivalores, de vacío existencial, de conflictos, de situaciones con personas que generan relaciones que llaman relaciones mal llamadas tóxicas, pero bueno, ese es el término que actualmente se habla de ese tipo de situaciones. Adicciones, neurosis, enfermedades, situaciones políticas, económicas difíciles. Y a veces aparecen, vamos a tomar 3, hay muchos, pero vamos por el tiempo solamente centrarnos en 3 tipos de pirata. El más duro, que es el Barba Negra. Barba Negra representa enfermedades físicas y psicológicas, representa adversidades, muerte, agresión, violencia y discriminación en nuestra vida. Entonces, cuando aparece Barba Negra es porque aparecen en nuestra vida este tipo de situaciones que nos arrebatan a veces lo más valioso. Pero vamos a hablar después, más adelante, pues que nosotros no nos quedamos pues de brazos cruzados después de que nos
asalta un pirata, nosotros después logramos, aunque tengamos situaciones de sufrimiento, situaciones difíciles, poder también encontrar formas de salir adelante, de incluso volver a reconstruir el barco o de poder incluso luchar y librarnos de estos piratas. Pero no todos los piratas existenciales son feos o bravos como Barba Negra. A veces hay piratas que yo les coloqué piratas seductores porque nos engañan, porque nos muestran aparentemente que no nos hacen daño, que no hay un daño, entonces uno ay, cae como en ese tipo de circunstancias de vida y caemos en situaciones muy fuertes. ¿Cuáles son esos piratas seductores? Las adicciones, por ejemplo, es un pirata seductor que viene, aparentemente le da a la persona un poder, una tranquilidad, no mira, eso no genera adicción, mira, eso te va a ayudar para tal situación, es solamente por diversión. Entonces ese es un pirata seductor porque te envuelve y te enreda y tú lo dejas subir a tu barco, le das hasta de comer, ven para acá, ven qué necesitas, o sea, entra a tu vida y no te das cuenta. Relaciones tóxicas, no hay personas tóxicas, no. Hay relaciones y vínculos que no son sanos, que son disfuncionales, que no dan vida, que no son edificantes, que no son nutricios. Entonces, si ninguna de las dos partes son como neurosis que se unen y no tienen que ver solamente en parejas, también con relaciones familiares, con relaciones con amigos. Los autoengaños, aquí hay piratas internos y externos seductores, ¿no? Los autoengaños sería un pirata interno, donde yo me niego una verdad, donde yo me autoengaño, donde yo me niego a tomar una decisión, donde yo no logro avanzar en la vida por algo que no cambio, entonces me engaño a mí misma. O cuando, por ejemplo, eh, vivo situaciones de sufrimiento innecesario. Hay situaciones de sufrimiento que yo no puedo controlar. A veces vienen barbas azules que yo no puedo elegir una enfermedad, simplemente puede que llegó, puede que simplemente apareció por algún tipo de circunstancia, pero en las situaciones de piratas seductores, yo puedo decir, no me meto en este sufrimiento. Recuerdo la semana pasada en una psicoterapia con un adulto me decía, una persona que fue infiel a su pareja, me decía, yo sabía que iba a tener problemas, aún así me metí en esa situación. Es un sufrimiento innecesario, es un pirata seductor, viene a tu vida y destruye, digamos en ese caso, digamos al permitir que entre, trae también sufrimiento innecesario, trae muchas situaciones inesperadas que hubieran podido preverse. Los antivalores serían también piratas seductores, por ejemplo, situaciones de deshonestidad, de corrupción, de infidelidad, de mentira, de deslealtad, que a veces las personas justifican este tipo de, de acciones o de decisiones, porque no es que yo pensé que no, es que era para, o sea, siempre hay una justificación, ese es el autoengaño, esos son como los piratas existenciales que seducen, pero al final siempre trae destrucción, sufrimiento, muerte interior, pero pues vamos a ver qué podemos pues salir de acá, vamos a ir más adelante. Y pues a la final toca eh, hacerle frente siempre y pues luchar contra eso. Actualmente hay un pirata tecnológico, pero no porque sea un virus en el computador o en el celular, sino que tiene que ver, incluso ahora después de la pandemia, ha entrado mucho en nuestras vidas en general, no tiene que ver solamente con los adolescentes, no importa el país, no importa la cultura, no importa la situación, tiene que ver con ese exceso de recursos tecnológicos. Es un pirata que se entró en nuestras vidas y hablo de exceso porque no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de las redes sociales, para nada, sino del exceso de no límite
de esos recursos tecnológicos, de esas redes sociales, de los videojuegos, de las pantallas, de todo lo que está asociado, series, YouTube, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera. Son en general nosotros, no solamente los jóvenes, y me sorprendió que hay en aumento a partir de este pirata una situación de aislamiento social que un psicólogo japonés llamado Tamaki Saito llamó los hikikomori, que son las personas generalmente jóvenes que viven sin salir de sus cuartos, que están hiperconectados con la tecnología, pero desconectados del mundo. Son como solitarios que se retiran del contacto social, literal, y pueden quedarse solos, aislados en sus casas, pero con un computador y haciendo todo en línea. Pueden tener muchos amigos, pero virtuales, no salen, piden comida a domicilio, ni siquiera cocinan, y no quieren salir siquiera. O sea, y no es solamente, no tiene que ver con una enfermedad mental, no tiene que ver con una fobia, no tiene que ver con un trastorno de ansiedad o con una dificultad de contacto con el otro. Es como resultado también, es un libro muy interesante, se lo recomiendo, se llama Aislamiento Social, una interminable adolescencia. Habla un poco como de todas esas implicaciones actuales. Ese es un pirata que a veces nos asalta a todos en algún momento y que toca ponerle un pare, porque también tiene consecuencias nefastas también, no solamente para la persona, sino también para las familias. Pero pues en ese sentido tenemos recursos existenciales. ¿Qué contamos para afrontar pues esos piratas? Entonces también trabajo como algunos símbolos, voy a hacer énfasis en algunos. Tenemos la tripulación, es decir, ¿quién nos acompaña? La tripulación son esos vínculos, esas relaciones, esos encuentros que nos sostienen, que nos apoyan, nos dan como, porque solos, totalmente solos pues no podemos, por eso somos navegantes en el sentido de la vida. Tenemos también recursos como la brújula y el catalejo, que serían esos recursos, lo que Víctor Frank llama los recursos no éticos o espirituales, que es el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Tenemos anclas, es decir, saber en qué momento, desde esa visión de esperanza y de confianza, hacemos un pare en nuestra vida para poder avanzar o detenernos y tomar decisiones. La bitácora, el símbolo de la bitácora, que es ese libro en donde los navegantes se detenían a escribir, a marcar la ruta, a mirar un poco cómo había recorrido, que es un poco como la biografía, el camino recorrido, lo que Víctor Frank llama las huellas de sentido, es decir, qué sentidos he encontrado en mi vida, qué situaciones han estado en mi existencia, cuáles he logrado avanzar, que he crecido, como más que un diario, porque en la bitácora también se registra las coordenadas hacia dónde vamos, tengo ese mapa, y tiene que ver con la experiencia y la vivencia del camino recorrido. Y tenemos faros de sentido, necesitamos en un momento dado una orientación. ¿Qué es lo que nos orienta? O sea, el piso y lo que sustenta un faro de sentido son principios, valores y propósitos. Los principios son esa filosofía de vida, eso que me sustenta, eso que es propio de mi vida, que es el resultado de la crianza, el resultado de las vivencias propias, que es única y repetible para cada persona y que es válido para cada persona. Esos principios, si una persona no tiene claros esos principios, va a estar navegando sin rumbo, porque no sabe hacia dónde va, o sea, no sabe hacia dónde intencionar sus acciones. Los valores sustentan y orientan las decisiones. Detrás de cada decisión hay un valor. Detrás de cada decisión hay un valor. Las decisiones más difíciles de tomar no son las decisiones valor-antivalor. No, son las decisiones valor-valor. Cuando yo tengo dos situaciones o dos aspectos valiosos por decidir y no sé por cuál y tengo que hacer un balance decisional. A veces cuando es valor-antivalor
bueno, a la larga, a la final, la conciencia moral y la autoconciencia nos permite decidir de pronto un poco mejor y saber a qué me arriesgo y a qué no. Y los propósitos, que son esas misiones y tareas existenciales que permiten encontrar un sentido profundo. Esos serían como los recursos. No alcanzamos pues a hablar en profundidad, pero me gusta mucho un recurso que es el catalejo. Hablando de los piratas, nos vamos a centrar en los piratas. ¿Qué era el catalejo para el navegante? Era un instrumento óptico, un monóculo, porque era solamente, podías ver solamente por un ojo, que te permite ampliar y ver de lejos algo. La diferencia con el telescopio terrestre es que el catalejo tiene mayor alcance. Por eso si ven que tiene varias partes. Entonces, dependiendo si tú quieres ver algo que está muy lejos, lo puedes observar con un catalejo, lo puedes achicar, lo puedes alargar. Era muy valioso para los navegantes. Ustedes saben que en el mástil, en la parte de arriba de los barcos, se colocaban para observar o tierra a la vista, decir, no se preocupen, tranquilos, tierra a la vista, que a veces uno después de tanto navegar uno está cansado, agotado, dice, no se preocupe, tierra a la vista, es decir, ese tipo de circunstancias, situaciones o estados internos donde ya viene la calma, la tranquilidad, la armonía, o una persona, o un espacio, o una situación, unos vínculos que son como ese puerto seguro, esa tierra a la vista. O también podemos observar los piratas antes de que vengan. Eso es muy importante. A veces hay piratas que simplemente llegan y no avisan, pero hay otros que es a partir de ahí viene un poco lo que Víctor Frank llama el recurso espiritual del autodistanciamiento. El catalejo sería, simbólicamente hablando, como ese recurso espiritual que Frank llama el autodistanciamiento, que es esa capacidad de verse a sí mismo en situación, de poder observar, de verse a sí mismo sus emociones, sus pensamientos, sus elaboraciones, que le permite a uno el autoconocimiento, la autocomprensión, la autorregulación, la autonomía, la autoconciencia. Si yo me conozco, sé cómo es mi forma de ser, sé qué me gusta, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cómo me desempeño en cierto tipo de circunstancias, cómo soy emocionalmente, afectivamente, tengo esa autoconciencia abierta, plena, que puedo tomar mis decisiones, que soy autónoma, pero también comprendo, tengo una visión autocomprensiva, sé qué tipo de situaciones puedo evitar, sé qué piratas pueden venir y yo puedo de lejos poder observar en ese catalejo y poder decir, ojo, porque este tipo de situaciones requieren de usted este tipo de respuestas, este tipo de valores, de entereza, de coraje, de valentía, de postura de límites, de toma de decisiones a tiempo. Entonces podemos, digamos, a veces afrontar ese tipo de situaciones cuando son piratas, donde definitivamente pues no, los barba negra que aparecen y no te dan de tregua, pero también podemos otro tipo de piratas, que son esos seductores o los piratas que yo puedo de lejos darme cuenta, poder ponerse límite y poder cuidarme, yo poder decir, uy, no, este tipo de situación, yo puedo evitar este sufrimiento o yo necesito manejar esta situación de esta forma. Por lo menos, si no se evita, por lo menos el sentido del autocuidado y del cuidado de otros van a permitir por lo menos reducir los daños, simbólicamente hablando. Y poder decir, ah, bueno, viene este pirata a mi vida, porque de lejos más o menos lo puedo visualizar. Más o menos puedo, insisto, hay sufrimientos que aparecen y que no te avisan. Y bueno, aparecen pues estas banderas que podemos evitar pues en nuestra vida. No solamente les voy a nombrar porque
pues solamente me quería centrar en el catalejo respecto, digamos, a los piratas, que es un recurso, el recurso del autodistanciamiento desde la teoría frankliana. Pero también tenemos la brújula, tenemos el ancla que nombré anteriormente, tenemos esos recursos que simbolizan y traen lo que Víctor Frank llama el recurso de la autotrascendencia, que tiene que ver con los vínculos, con esa tutoría, resiliencia, con esas redes de apoyo, de la importancia de la familia, de los amigos, de tener un sentido más allá de uno mismo, la solidaridad, lo que Víctor Frank llama la monantropía, es decir, esa posibilidad de ayudar al otro, de ser compasivo con el otro, de ser empáticos, de tener un bien común, no solamente el propio, de tener un voluntariado, es decir, yo te apoyo, soy bueno en esto, yo te acompaño, puedo nutrir ese navegar, las redes comunitarias, la bitácora que hablábamos anteriormente, de esas huellas de sentido, de esa historia, de esa biografía, lo narrativo, la escritura, es muy valioso en ese navegar por el sentido, y la bitácora es la huella de ese recorrido, de ese camino, y ese mapa. Dicen que eh, el mapa no es el territorio, pero yo puedo tener un mapa, pero ya cuando llego puedo tener el mapa de una isla, simbólicamente hablando, o sea, puedo tener el mapa de quiero hacer esto en la vida y tener más o menos un proyecto, pero sé que cuando llegue a esa realidad, pues van a haber cosas que no esperaba, pero sí tengo un propósito y sé dentro del proyecto, el proyecto puede cambiar y el sentido no puede cambiar. Y dentro de eso que me orienta y me guía, no todo es construido por el hombre o no todo es un recurso externo. Encontramos el sol, las estrellas, la luna, que son guías que orientan mi navegar, ese camino que emprendo, donde puede que no tenga brújula, no tengo un catalejo, no tengo nada que me oriente, pero siempre en esa visión de confianza y esperanza y algo más allá de mí mismo. Puede ser un símbolo de la vida, de la dimensión del misterio, de lo trascendente, de Dios. Los que no son creyentes, pues como ese misterio de la vida y un sentido más allá de uno mismo. Hay que confiar en ese propósito también humano y universal. Y pues los faros de ese sentido que permiten que haya un sentido en ese navegar, que permiten tener un propósito, que permiten esa intencionalidad de mis acciones. Y el faro siempre es un símbolo de confianza y esperanza. El faro va a estar siempre ahí presente en la vida, en ese camino que tú, que tú tengas. Entonces, para cerrar la charla de hoy, ¿cuál es la invitación? De que ustedes puedan, así, si de pronto fueran identificando eh, en ustedes mismos o de pronto en cierto tipo de situaciones, cuáles han sido en este momento o en su vida, cuáles han sido esos piratas. ¿Cuáles son esos piratas internos, esos piratas interiores? ¿Cuáles piratas han sido externos? ¿Cuáles han de pronto ustedes los han visto y los han dejado entrar a su vida y dicen, ay Dios mío, ¿en qué momento yo permití esto? ¿O qué tipo de sufrimientos son innecesarios en mi vida? Que definitivamente no quiero repetir. Este pirata, no, ya la veo de lejos, no, chao, chao, yo cambio el rumbo, por ahí no voy. Entonces también es muy importante también, siempre con una postura de confianza, de esperanza, de edificación personal, de poder en algún momento tomar acción o buscar ayuda también, porque muchas veces no nos damos cuenta, dicen, pero mira, ese pirata está al frente y no sé dónde, que no lo he visto. Entonces también, por eso es muy importante en algún momento pedir ayuda, decir, ¿sabe qué? Necesito ayuda para poder identificar o para saber
¿Cómo lucho contra este pirata que ya se subió a mi barco, pero no quiero que hunda mi barco? Entonces, en qué áreas de tu vida están esos piratas? ¿En qué áreas de tu vida? Emocionales, afectivas, familiares, de pareja, sociales, académicas, laborales, religiosas, existenciales. También hay muchas situaciones fuera de control. Por ejemplo, ahora toda la situación de guerra, de migraciones forzadas, que son situaciones que de alguna forma son resultado, esos piratas son resultado de decisiones de otros, pero que igual nos toca afrontar. ¿Cuándo he sido yo un pirata para otros? Fue la reflexión del inicio, para no solamente quedarse en una posición pasiva, sino también en qué tipo de comportamientos, pensamientos, situaciones de sí mismo yo podía transformar. Víctor Frank habla de autoconfiguración y de autodeterminación, es decir, que tenemos la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos, de poder esas situaciones de vida que no nos edifican, que no nos dejan avanzar, que son esas neurosis o son esas dificultades, cómo transformarlas. Y es fundamental que no lo hacemos solos, necesitamos de otros que nos acompañen. Cerramos con esta frase que trae Víctor Frankl en el libro En el principio era el sentido, donde dice así: Max Scheler, bueno, Max Scheler fue uno de los grandes influencias de Víctor Frank en la construcción de su teoría. Nos dice, Max Scheler dijo una vez que mirando al faro nos orientamos. Es decir, que el navegante que zarpa del puerto y se adentra en el mar abierto, siempre echa la vista atrás y se orienta por el faro. La dirección en que navega es opuesta al faro, pero la mirada hacia atrás le indica si lleva o no el rumbo correcto. Y es por eso que hay que mirar siempre hacia atrás, hacia dónde están los demás, dónde se han quedado, qué rumbo han tomado, y entonces podremos juzgar en líneas generales si seguimos las pistas correctas, las huellas correctas, en este caso, hacia el sentido de la vida. Es decir, no navegamos solos, navegamos con otros. Bueno, ahí llegamos a nuestro fin de nuestra conferencia. Quiero invitarlos. Gracias, Alta, por permitirme compartir pues esta conferencia. Quiero invitarlos al taller de Navegantes del Sentido, donde profundizamos en todos estos símbolos. Es un taller vivencial, experiencial, virtual. Las personas que estén interesadas en profundizar, en identificar este tipo de símbolos en su vida, es un trabajo personal. Pueden escribirme si quieren a las redes sociales de Faros de Sentido, donde ahí trabajamos, identificamos los piratas, las tormentas, los recursos, aprendemos a hacer un faro de sentido, a aplicarlo, cómo se hace una bitácora, cómo el símbolo del ancla en nuestra vida, o sea, todos los símbolos del mar, pero ya con herramientas que ustedes puedan utilizar para sí mismos o para trabajar con sus consultantes. Hay que seguir navegando en el sentido de la vida. También los invito vamos a trabajar algunos capítulos del libro también en el taller de la fuerza interior. Es el último libro que trabajamos acá en la Feria del Libro de Bogotá. Y les comparto esto porque es resultado de mi navegar en la vida. Escribir es una forma de acompañar a otros en la propia vida, navegando, escribiendo, pudiendo acompañar a otros en situaciones de sufrimiento. Listo, creo que me pasé unos 5 minuticos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por su asistencia, su presencia, estar este viernes pues acá. No sé si alguien si tenga alguna pregunta, alguna duda, los escuchamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por estas pautas, por estos saberes que nos estás transmitiendo el día de hoy. Creo que el trabajar con metáforas ayuda a que permanezcan más en nuestra memoria, ¿no? Hay ocasiones que podemos leer un libro, pero
a lo mejor nos quedamos con poquito, y creo que la metáfora que utilizas de los piratas es muy rica y muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Hay algunas felicitaciones, Clarita, por ahí en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerla directamente a Clarita. Ya mero. Yo te hablo. Espera, Te mandan saludos desde Guatemala. Hermosa conferencia, Clarita, dice Luisa Monroy. Susana Sánchez, muchas gracias, excelente por todo, maestra Clarita. Excelente charla. Gracias, bendiciones, saludos desde Colombia. Pues muchos saludos, Clarita, pero creo que fue tan claro que creo que hasta ahorita no ha habido ninguna pregunta. Nos vamos entonces, pero una pregunta, disculpe. María del... Una pregunta, ¿qué precio estaría el taller? Eso, si quieres, escribes porque esa información es por el interno. Si quieres, acá te coloco el correo, te coloco donde nos puedes escribir. Acá, disculpa, aquí con lo que comparto. Entonces, con mucho gusto, ahí les informo cuándo arranca, los horarios, vamos a tener varios grupos. Entonces, depende del horario que ustedes necesiten. Es abierto, no necesitas saber de logoterapia porque es un taller vivencial, donde también aprendes herramientas, dado el caso si eres terapeuta, también para aprender herramientas de trabajo. Esos son nuestros. Muchas gracias, Alta, por permitirme compartir también este espacio y es parte de la reflexión de vida, ¿no? O sea, yo también he identificado mis piratas, mis tormentas, mis anclas, mis faros. Digamos, uno vive la logoterapia, no es una teoría lejana a uno mismo, sino también uno permite vivir. Les agradezco mucho pues, que en esta noche de viernes pues, estemos acá compartiendo juntos a todos las personas de diferentes países, México, Guatemala, Argentina, bueno, Colombia, aquí diferentes ciudades de México y pues lógicamente a Alta. Entonces, bueno, les mando Clarita, muchas gracias. con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por su atención y su participación. Galaxy Tab, digo, perdón que lo mencione así, pero como es el nombre que me aparece, tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, mi nombre es Fernando Sagaón. Adelante, Fernando. Y yo quiero preguntarle a Clarita, ¿el ser pirata, el que yo me convierta en pirata, tiene que ver o se puede llegar a relacionar con mis ancestros, con mi historia? Y también la segunda pregunta, el abrirle la navegación a un pirata, tiene que darse, es sin darme cuenta, tiene que ver con algo también de mi historia. Muchas gracias, Fernando, por tus dos preguntas. Pues primero, es posible que las circunstancias del mar en donde navegas posiblemente estés rodeado de piratas, pero también está en ti tomar la decisión de no ser pirata. Es decir, tú puedes incluso en un momento dado decir, oiga, y yo soy el hijo de Barba Negra, ¿y yo qué hago acá en este barco? Y mi papá me enseñó pues a echar machete y y a luchar, pero yo no quiero estar acá. Uno puede siempre, ya sea que el estilo de vida incluso de pronto represente algo que destruye, siempre tomar la decisión. Por eso hablamos luego de recursos existenciales, de cómo poder, es decir, no somos, o sea, no quiero tampoco ponernos como o ángeles y demonios, no, todos tenemos algo que necesitamos transformar en nuestras vidas, algo que no elegimos o algo que, aunque no elijamos, podemos en un momento dado elegir. Hay tipo de comportamientos inconscientes, pero cuando hablamos del catalejo, esa posibilidad de tener un faro de sentido, esa posibilidad de ver qué hay escrito en mi bitácora, saber qué recursos tengo, siempre tengo la opción, ya sea si es algo que no puedo controlar, por lo menos la logoactitud sería la toma de postura ante esa, si vino un pirata y cuando me di cuenta pues ya no pude hacer nada, cómo salir adelante ante esa situación de adversidad.
que sería cómo reconstruyo mi barco, cómo logro avanzar dentro de esas situaciones de destrucción. Entonces, claro, podemos tener en nuestros ancestros, incluso en ese inconsciente colectivo, pero siempre está la autodecisión, siempre está esa posibilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, o el barba negra, o sacar pues un capitán, un navegante, digamos, con la entereza y la fuerza de poder incluso cambiar el rumbo del barco si yo veo que voy en un rumbo que no quiero. Siempre me gusta mucho la logoterapia por eso, porque te da la posibilidad de la decisión y si no puedo decidir, de tomar una postura ante el sufrimiento. No sé, Fernando, si respondo tus preguntas. Válgase la redundancia, muy claro, Clarita. Gracias. Con mucho gusto, Fernando, a ti, con mucho gusto. Igual el tema da para trabajar muchas cosas, ¿no? Porque sobre todo lo más difícil de encontrar son los piratas internos, porque a veces los de afuera tú los ves fácil, pero encontrar esas situaciones, esos pensamientos, cuántos pensamientos piratean nuestra mente que son destructivos, ¿no? Y los dejamos ahí en la mente, o estilos de vida, la postergación, la procrastinación, no es la neurosis que todos tenemos, pero siempre me gusta mucho de Víctor Frank, como esa posibilidad de ponerse acá el gorro, la gorra de capitán y decir, aquí hagámosle, vámonos, vamos a ir adelante. Entonces me encanta también jugar un poquito, ¿no? No poner todo tan serio. Cuando veo que me estoy desviando, me pongo mi gorro y digo, bueno, vamos a ver, vamos a ponerle frente a esta situación. Entonces por eso lo tengo acá cerquito, porque, porque es importante también dentro de la vida ponerle la alegría, lo lúdico. Esa es la toma de postura que Frank nos invita, ¿no? Y podernos acompañar. Yo creo que la logoterapia nos permite acompañarnos y no necesitamos pues en algún tipo de situaciones pues ser terapeutas. Claro, las herramientas nos dan para acompañar a otros desde la psicoterapia, desde una orientación concreta, pero a veces son cosas de la vida cotidiana que son tan sencillas y que no hacemos, pero que necesitamos pues de una guía o de un faro de sentido. Entonces cerramos, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Siempre me gusta cerrar con un faro encendido en esta noche de viernes, en esta noche fría bogotana, de pronto cálida en otras ciudades. Y siempre hay un faro de sentido. Si están en una tormenta, si están llenos de piratas, pidan ayuda, saquen una bandera para que otros barcos vengan y lo puedan rescatar. Entonces siempre hay un faro de sentido encendido para ustedes. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y también yo cuento con ustedes. Cuando lleguen acá piratas, yo aquí saco mi bandera y les digo, vengan para acá, ayúdenme. Para eso estamos. Entonces, muchas gracias de verdad a todos. No tengo la oportunidad pues, de saludar a cada uno de ustedes, pero les mando un abrazo cariñoso. Les agradezco que me hayan acompañado, nos hayan acompañado. Agradezco a Paco, a Ivana, a Pati de Alta, que hacen una gran labor y que nos acompañan pues a encender muchos faros de sentido también. Le agradecemos, Clarita, les agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros en este viernes lluvioso aquí también en Zacatecas, México. Un saludo a todos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, tanto en las redes de Clarita como en las redes de Alta. Esta conferencia, bueno, la grabamos y la vamos a retransmitir por si a alguien le gustó la conferencia, si creen que le puede ayudar a alguien más que ustedes conocen, recomiéndensela. La vamos a retransmitir en nuestras redes sociales. Que tengan una bonita noche y hasta la próxima. Gracias. 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 Buenas noches.